En esta tercera clase de fisiopatología de la inflamación para tercer año de obstetricia 2021, vamos a hablar sobre los efectos sistémicos de la inflamación y sobre los tipos de inflamación que se describe tanto desde el punto de vista de su evolución clínica como de su aspecto histopatológico. La inflamación, desde un punto de vista de su evolución clínica, puede ser aguda o crónica. La inflamación aguda tiene una duración relativamente corta, hay mucho compromiso vascular, hay mucha presencia de células en el exudado y especialmente de células polimorfonucleares neutrófilos, hay mucha exudación y en general es de consistencia blanda y puede estar organizada o difusa. También hay fenómenos de proliferación del tejido conjuntivo, de vasos y epitelios, especialmente en la última etapa de reparación. En los dibujos podemos ver, en las fotos mejor dicho, podemos ver una inflamación aguda difusa en el ojo de una paciente y una inflamación aguda organizada en el caso del orzuelo que se ve en la lámina del centro. En cambio, las inflamaciones crónicas duran de semanas a meses, tienen poco cambio vascular y las células que participan en el exudado son principalmente linfocitos macrófagos y algunas células plasmáticas. Hay una exudación escasa, líquida y la consistencia es firme. También hay proliferación del tejido conectivo, vasos y epitelio. Un ejemplo de ello vemos en esta dermatitis que afecta el ojo de la lámina de la parte derecha de la diapositiva. Ahora, cuando clasificamos a la inflamación desde un punto de vista histopatológico, podemos hablar de inflamación exudativa e inflamación productiva de acuerdo a la cantidad del componente líquido del exudado y del componente celular que está presente en ese exudado. En la inflamación exudativa predomina el componente líquido, es generalmente un líquido que puede ser seroso o mucoso o purulento, dependiendo de la etiología y de las células que estén participando. Las células que predominan en este tipo de inflamación son los polimorfonucleares neutrófilos y en la lámina podemos ver un preparado histopatológico donde observamos un corte de pulmón, se pueden visualizar los capilares alveolares y en el interior de los alvéolos, en los cuales debería haber aire, se encuentran una serie de células, muchas de ellas muertas, que constituyen un exudado purulento. En la inflamación productiva, en cambio, hay poco componente líquido y muchos macrófagos y linfocitos. El compromiso vascular, entonces, es más escaso. La clasificación histopatológica incluye varios tipos de inflamaciones exudativas, tales como la inflamación exudativa serosa, purulenta, fibrinosa, hemorrágica, mucosa y pseudomembranosa. Tal como su nombre lo indica, en la serosa hay una poca cantidad de células, es un líquido un poco viscoso. El ejemplo típico es la secreción nasal que ocurre en las etapas iniciales de un resfrío común. La purulenta está compuesta por pus, que tiene como componentes polimorfonucleares muertos, muchas bacterias y matriz extracelular digerida por las enzimas de esos polimorfonucleares que han sufrido apoptosis. En la inflamación exudativa fibrinosa, tal como el nombre lo dice, hay fibrina, en la hemorragia hay sangre, en la mucosa hay una excesiva secreción de las células mucosas, y esto especialmente en las vías respiratorias, y en la pseudomembranosa se genera una membrana que
produce problemas a nivel de la laringe en la difteria. La inflamación productiva, en cambio, puede ser granulomatosa o no granulomatosa. La granulomatosa está formada por una estructura compuesta de células gigantes, células epitelioides y linfocitos. En cambio, la no granulomatosa tiene células distribuidas al azar, puede ser difusa y también pueden estar estas células distribuidas en torno a los vasos sanguíneos y en esos casos se trata de una inflamación perivascular. En estas láminas vemos una inflamación purulenta que es bastante frecuente. Este líquido de color amarillo claro corresponde al pus en esta visión macroscópica y en el microscopio se observa tejido necrótico compuesto por células inflamatorias muertas y los componentes que ya he nombrado anteriormente. Ahora, de acuerdo a cómo esté dispuesto el pus en los órganos afectados, podemos tener una inflamación organizada con pus que forma parte de un absceso, como se observa en la cara de esta persona, o puede ser un flegmón cuando está no encapsulada, está difusa, como en este caso de apendicitis, o puede ser un empiema cuando está limitada por una cápsula o por una cavidad. Está presente en una cavidad, como es este caso del cerebro que se observa en la mano derecha. La inflamación productiva, en cambio, está formada por células gigantes, como estas que se observan acá, grandes. Hay 3 células gigantes, tienen numerosos núcleos y se forman a raíz de la fusión de macrófagos para aislar al agente injuriante en el interior de la célula. Estos granulomas se forman cuando el microorganismo o la partícula que se ha digerido no se puede eliminar y no se puede digerir o no se puede matar. En esos casos, entonces, las células guardan al microorganismo impidiendo que se disemine y que produzca mayor daño. Estos granulomas pueden ocurrir en torno a microorganismos, como es el caso de la tuberculosis y de la lepra, o bien pueden constituirse a raíz de la presencia de partículas indigeribles como talco o partículas de carbón en el caso de la antracosis. En la otra figura vemos la distribución de las células alrededor de los vasos sanguíneos en una inflamación productiva perivascular y finalmente vemos la inflamación difusa cuando las células no tienen una distribución especial. Bien, vamos a ver ahora un poco sobre los efectos sistémicos de la inflamación. Como ya dijimos en la primera clase, la inflamación, a pesar de ser un fenómeno local, suele producir problemas a nivel general, a nivel del organismo en general. Entonces, esto se debe a que la secreción de citoquinas producen efectos en órganos distantes al proceso inflamatorio propiamente dicho. Uno de los efectos que se produce es la fiebre a raíz de alteraciones en el centro termorregulador del hipotálamo. Otras son la secreción de parte de las células hepáticas de proteínas de fase aguda que se encuentran en la circulación sanguínea y finalmente leucocitosis que surge a raíz de una excesiva producción de leucocitos por parte de la médula ósea. Además, hay pérdida del apetito, hay somnolencia y malestar general. Las proteínas de fase aguda, que son producidas por el hígado en un proceso inflamatorio, están presentes en el plasma y la más importante es la proteína C reactiva, el fibrinógeno, que aumentan por acción de la interleuquina 6, la proteína plasmática amiloide A, que aumenta por acción de la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral, y estas proteínas de fase aguda se unen a las paredes de los microorganismos y pueden actuar como opsoninas
o bien fijar el sistema del complemento, activar el sistema del complemento. La leucocitosis es, como decía, un aumento en el número absoluto de polimorfonucleares neutrófilos, especialmente en la sangre. Es típica de inflamaciones, especialmente inflamaciones bacterianas, y el número de leucocitos sube hasta 15.000 a 20.000 células por ml, incluso en casos muy graves hasta 40.000. Y lo normal es que haya 6.000 a 8.000 glóbulos blancos en circulación por ml. ¿Por qué se produce la leucocitosis? Porque las citoquinas interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral actúan sobre la médula ósea y esta libera el pool de reserva de leucocitos a la sangre, o bien también aumenta la cantidad de leucocitos que produce por acción de factores estimuladores de colonia, los GCSF. ¿Cómo surge la respuesta de fase aguda en general? Cuando hay macrófagos activados u otras células inflamatorias activadas, se producen citoquinas, y entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral van a actuar sobre el sistema nervioso central y sobre el hígado, produciendo fiebre y proteínas de fase aguda respectivamente. Y también existe otra citoquina que es el factor estimulador de colonias, granulocíticas, y esta citoquina actúa sobre la médula ósea, promoviendo la proliferación y diferenciación de células polimorfonucleares neutrófilos principalmente. También hay una acción de estas citoquinas sobre algunas glándulas endocrinas. Las citoquinas entregan su mensaje al interactuar con un receptor, que aquí en este dibujo está coloreado de color rosado, y la citoquina, como esta que se señala acá, que es la interleuquina 1, va a actuar específicamente sobre este receptor para que esta célula entonces sintetice interleuquina 1 y la libere al medio. La interleuquina 1 pasa entonces a la sangre y puede actuar a nivel de médula ósea, a nivel de hígado y a nivel de cerebro. ¿Qué produce la interleuquina 1? La interleuquina 1 produce vasodilatación y quimiotaxis en la inflamación. Es un pirógeno endógeno, por lo tanto produce fiebre a raíz de su acción sobre el hipotálamo, sobre el centro termorregulador. Estimula la síntesis de proteínas hepáticas de fase aguda y produce otros efectos sistémicos como el sueño, la anorexia. Estimula la liberación de hormonas por la hipófisis, aumenta el número de células precursoras de la médula ósea y promueve también la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y también de interleuquina 8, que son todas moléculas que pueden ejercer un efecto proinflamatorio o antiinflamatorio de acuerdo al tipo de molécula que se trate y a la concentración que presente en el sitio inflamatorio. La interleuquina 6, por otra parte, es un pirógeno endógeno y produce fiebre, estimula la producción de hormonas en la hipófisis, estimula la síntesis de proteínas hepáticas de fase aguda y también modula la hematopoiesis. En el hipotálamo actúa el factor de necrosis tumoral también, factor de necrosis tumoral alfa, y estimula la liberación de hormona liberadora de corticotropina. Suprime el apetito, por lo tanto también se la ha llamado caquexina. Es un pirógeno endógeno y produce fiebre. Estimula la respuesta de fase aguda en el hígado y en otros órganos aumenta la resistencia a la insulina. Activa también las vías de la coagulación y del sistema de complemento. Cuando hay infecciones severas, el factor de necrosis tumoral alfa se produce en grandes concentraciones y se le involucra, por lo tanto, en anomalías clínicas, sistémicas y patológicas
como el descenso de la presión sanguínea y el shock. Es una citoquina de gran potencia de acción. Y aquí vemos el TNF, entonces, cómo interactúa con macrófagos, con linfocitos T, con linfocitos B, con fibroblastos, con glías, monocitos, miocitos, etc. De manera que es una citoquina muy pleiotrópica que puede actuar sobre distintos sistemas, teniendo también varias acciones diferentes. El factor estimulador de colonias granulocíticos GCSF es producido en distintas células del organismo, pero especialmente en células endoteliales, macrófagos y otras células del sistema inmune. Ahora, el receptor para este factor estimulador de colonias, que se muestra en el dibujo en este diapositivo, de color azul oscuro y negro, lo que hace al recibir el estímulo de este factor estimulador de colonias es inducir la proliferación y la diferenciación de las células precursoras que se convierten en granulocitos maduros. También induce la movilización de los granulocitos que se dirigen entonces a la corriente sanguínea, salen de la médula ósea y van a actuar en la periferia. Cuando estos leucocitos salen en su forma inmadura, vale decir, no alcanzan a madurar en médula ósea y salen a la circulación sanguínea debido a la acción de este factor, entonces se habla de leucocitosis con desviación izquierda. Y aquí vemos cómo actúa este factor estimulador de colonias sobre precursores de neutrófilos, aumentando la producción de neutrófilos. También actúa aumentando la supervivencia, la adhesión y la fagocitosis en los neutrófilos. Los moviliza hacia la sangre y también activa a monocitos, células T y células dendríticas. En esta tabla se muestran los valores normales de las distintas células que se encuentran en la sangre, tanto en hombres como en mujeres, y es importante que ustedes conozcan estos valores para que los puedan comparar con el hemograma, al examinar el hemograma de un paciente, de una paciente, y ver si tiene una alteración que podría significar la presencia de un proceso inflamatorio. Ahora, para resumir entonces los principales efectos de las citoquinas, interleuquina 1, 6 y TNF-alfa, que son las principales que están relacionadas con la respuesta de fase aguda, son las proteínas de fase aguda que se sintetizan en el hígado, la movilización de leucocitos en médula ósea, la fiebre por su acción en el hipotálamo, la movilización de proteínas y energía para el aumento de la temperatura corporal a partir del tejido adiposo y muscular y el incremento en la activación de los linfocitos. Todo esto trae como consecuencia la activación del complemento, la opsonización, la fagocitosis y la disminución de la replicación viral y el crecimiento bacteriano. También hay un incremento en el procesamiento de antígenos y un incremento en la respuesta inmune específica. Por lo tanto, la presencia de estas citoquinas en la respuesta inflamatoria es fundamental en un montón de los eventos que ocurren en la respuesta inflamatoria. Ahora, uno puede clasificar las proteínas de fase aguda de acuerdo a la función biológica que ejercen, y podemos hablar de proteínas de fase aguda que intervienen en la defensa del hospedador, y ahí se señalan cuáles son las proteínas C reactivas, el amiloide A, los componentes del complemento y el fibrinógeno. Por otra parte, hay proteínas inhibidoras de las serina proteasas. Estas juegan un papel muy importante ya que limitan la actividad de las enzimas liberadas por las células fagocíticas cuando
se rompen, por ejemplo, en el caso de un exudado purulento, y entre ellas tenemos a la A1 antitripsina y la A1 antiquimiotripsina. Finalmente hay proteínas transportadoras con actividad antioxidante, y este grupo de proteínas tiene una función muy importante, ya que protege a los tejidos del hospedador de los metabolitos del oxígeno que son liberadas cuando las células fagocíticas matan al agente injuriante. Si ustedes se recuerdan, en la primera clase vimos que las bacterias fagocitadas mueren por efecto de radicales libres. Entre estas citoquinas tenemos entre estas proteínas, de fase aguda tenemos la ceruloplasmina, la aptoglobina y la hemopexina. La fiebre, voy a dejar planteado el tema de la fiebre porque me imagino que ustedes lo verán en otro capítulo de su curso, de su asignatura, y podemos decir que a raíz de la presencia de agentes infecciosos, toxina, acción de mediadores químicos de la inflamación, se produce la activación de monocitos, macrófagos y células endoteliales, las cuales secretan citoquinas pirógenas como la interleuquina 1, la 6 y el TNF. Estas citoquinas van a ir a través de la sangre, van a llegar al hipotálamo, y en el hipotálamo van a inducir la secreción de prostaglandina E2, y esta prostaglandina E2 lo que hace es aumentar el punto de ajuste del centro termorregulador ubicado en este órgano, en el hipotálamo, o sea, suben el set point de manera que se genera calor y aumenta la conservación del calor, produciendo un aumento de la temperatura del individuo. Las etapas en la fiebre son: la primera fase, se puede observar una piel pálida para subir la temperatura, el cuerpo disminuye el riego sanguíneo en la piel, entonces la persona aparece con palidez. Posteriormente viene una segunda fase que se caracteriza por temblores y frío, los músculos se contraen, hay tiritones para generar calor, la piel sigue pálida y la persona siente frío. En la tercera fase, cuando hay una temperatura de 38 a 40 grados, la fiebre alcanza un máximo y comienza posteriormente la eliminación del calor. Aumenta la circulación en la piel para que el calor difunda hacia el exterior de la persona. Y en la cuarta fase, el cuerpo suda para acabar de eliminar el exceso de calor, la temperatura baja y la piel está mojada y fría. Entonces, en estas etapas que uno puede observar en cualquier enfermedad infecciosa que presente fiebre, se puede ver la evolución de los distintos métodos para, por una parte, generar calor y por otra parte, disipar el calor. Y con esto hemos concluido esta presentación. Muchas gracias.